Primero gracias por acercaros hasta aquí. Os cuento igual muy breve dónde estáis y es que básicamente en Verdamer somos un despacho de abogados, nada nuevo ahí. Hacemos obviamente todas las áreas de práctica, somos un despacho internacional que estamos en 33 países, más de 1000 abogados. Pero si por algo es conocido el despacho, sobre todo a nivel internacional en España, es porque nos dedicamos principalmente a temas relacionados con tecnología, de propiedad intelectual y protección de datos, ¿no? Y este tema de hoy, pues yo creo que toca pues, muy de lleno prácticamente esas áreas en las que creo que nosotros somos fuertes, y de hecho, pues la suerte que tenemos también es de estar trabajando ya con muchas empresas en el ámbito, tanto empresas que desarrollan inteligencia artificial, ¿no? En esa adecuación a la normativa que viene, etcétera, etcétera, y también con empresas más tradicionales en los usos que están empezando a querer hacer de la inteligencia artificial, pues ayudándoles a identificar riesgos y bueno, un poco qué cuestiones tienen que tener en cuenta antes de utilizar o no una herramienta que incluya inteligencia artificial. En este ámbito de inteligencia artificial, luego, si tenéis interés, hemos publicado una guía sobre la normativa, hemos publicado una infografía sobre chatbots. Nos hemos arriesgado incluso a hacer una especie de serie de vídeos estilo cámara café, en la que tratamos estos temas de una forma un poco más pues, cotidiana, y ahora pues también estamos trabajando, como decía Manuel antes, ¿no? Con IntelliVoz en acercar también los contenidos que tenemos generados en un escrito pues a un formato audio, ¿no? Que cada vez yo creo que todos, como decías, ¿no? Tenemos menos tiempo para estar sentados fijándonos en una pantalla, pero sí que nos lo llevamos a dar un paseo, a hacer la compra o a correr o lo que sea, ¿no? Y hasta aquí la cuña publicitaria, perdonad, pero porque te los tenemos aquí, pues os cuento quiénes somos y dónde estamos. Y bueno, en esa labor que os decía, ¿no? De identificar para empresas a las que ayudamos, riesgos de inteligencia artificial, cuestiones jurídicas relacionadas con la inteligencia artificial, sí que precisamente una de las cosas que yo siempre cuento es que, primero, la inteligencia artificial, o lo que se conoce como inteligencia artificial, lleva existiendo mucho tiempo. El cambio paradigmático que ha habido en los últimos meses se debe principalmente a cuestiones relacionadas con la voz, y es a la posibilidad de que ahora las máquinas entiendan el lenguaje natural, procesan lenguaje natural y nos devuelven lenguaje natural, no sé si en algunos casos en audio, en algunos casos en escrito, en algunos casos en una imagen o lo que sea, ¿no? Pero precisamente de esto que estamos hablando, que es de la voz o del lenguaje, etcétera, etcétera, ha sido el cambio principal de la explosión de la inteligencia artificial como la estamos viendo ahora, ¿no? Porque antes, para poder pedirle algo a una máquina de inteligencia artificial, tendríamos que saber casi escribir en código para que nos diera una respuesta. Ahora le pedimos, como le pido a mi hijo o a mi abuela, y nos responde con algo que yo entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que la interrelación de lo que estamos hablando hoy va mucho más allá incluso del resultado final que pueda ser el audiolibro o el podcast o lo que sea, ¿no? Esta evolución y seguirá creciendo, ¿no? Respecto de los temas legales, creo que después justo Maripaz y Julia hablarán de temas más concretos relacionados con la protección de la voz en sí misma, ¿no? Como un derecho, como una característica de la personalidad incluso de las personas. Yo me voy a centrar en los temas legales que ya están encima de la mesa, ¿no? Que todos conocemos respecto de principalmente materiales que se hayan podido utilizar anteriormente para que la máquina aprenda, y que por tanto pues habrá que ver si legítimamente esa empresa que ofrece estos servicios de inteligencia artificial ha obtenido los derechos en origen para después entregarnos el resultado que nos está entregando, ¿no? Distingue un poco entre el input y el output, ¿no? Y la mayoría de procedimientos judiciales a lo largo del mundo están girando en ese entorno, ¿no? ¿Qué han estado haciendo? ¿De dónde han sacado estas empresas de inteligencia artificial todo ese contenido para alimentar y entrenar a la máquina? ¿Y con quién han contado? ¿Se han contado con los titulares legítimos de sus derechos o no? ¿Cómo lo han planteado? Y mi visión en esto es que pues existe estos días estas luchas, ¿no? de los tenedores de bases de datos de voz, de imagen, de texto, etcétera, etcétera, respecto de estas industrias o de estas empresas. Yo creo que, o me atrevo a decir, y esto es una opinión totalmente personal, probablemente es una lucha un poco ficticia, porque yo creo que ambos saben que ninguno tiene toda la razón, pero probablemente en lo que va a acabar derivando es en un sistema de licencias, digamos de alguna forma organizado, ¿no? En el que si yo, como empresa tenedora de esos derechos, quiero ofrecerlos para que una de estas herramientas se los pueda utilizar para entrenar a la máquina,
pues puedo ponerle un precio y entrego un paquete, entonces a partir de ahí ya sea legítimo que los use, como sucede en otros ámbitos, como el cine, como en la música, como en otros ámbitos, ¿no? Pero probablemente ahí las dos industrias tienen que llegar a un acuerdo, la industria de la inteligencia artificial y la industria de los tenedores de contenidos tendrán que llegar a un acuerdo sobre cómo establecer un procedimiento fácil para poder utilizar todo esto y que todos se beneficien. Y yo creo que esto acabará llegando, probablemente la mayoría de esos pleitos acaben en un acuerdo que sea precisamente en cuánto compenso al titular de esos derechos, y esto es, bueno, pues es algo legítimo. Y por otro lado, decíais antes, os referíais algo así a que nadie use tu voz o nadie use tu trabajo sin compensarte, que lo entiendo perfectamente, pero creo que también se va a dar la circunstancia distinta, ¿no? O sea, que los artistas en este caso, o los actores en este caso, tengan la posibilidad también de si quieren, ¿no? Poner esa voz un poco al servicio de la tecnología o de alguna forma grabar ahora supongo que después Antonio nos contará sobre esto, ¿no? Pero grabar las bases, ¿no? Para que sobre esa voz tuya característica, pues al final se acabe desarrollando una voz, no sé si diría sintética, sino casi una mezcla, ¿no? Un mix entre voz natural y voz sintética, ¿no? Y que haya pues también esa derivada, ¿no? Luego también coincide un poco con lo que decía antes Maribel, en el sentido de que casi más como consumidor de este tipo de contenidos, seguramente veremos que coexistan las dos opciones, ¿no? Las voces sintéticas, incluso con las voces mixtas, pero también que se empieza a valorar mucho más, o creo que esto puede llevar a que se empiece a valorar mucho más lo real, ¿no? Lo artesano, lo artesanal, lo artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, pues, por ejemplo, hemos visto también ejemplos de canciones cantadas por no sé qué cantante que son falsas, las generan, etcétera, etcétera, y no han pasado a mayores. Yo creo que se han dejado de utilizar más allá de la broma de una canción de Bad Bunny tal, y se enfada y poco más, ¿no? Pero yo creo que no se haya repetido esa canción, seguramente no haya tenido muchas reproducciones porque le falta precisamente un poco el alma, ¿no? O la verdad, o el creer que alguien ha compuesto y cantado eso, ¿no? Yo creo que consumo mucha música, ¿no? O bueno, intento también fijarme un poco en los mensajes, ¿no? De las canciones, etcétera, etcétera, y tal, pues yo creo que sería distinto fijarte en algo que sabes que realmente es sintético, que viene de alguien que es una máquina o qué tal, ¿no? Pero eso probablemente el mercado sea el que lo ponga en su lugar y no es nada legal. Lo legal que sí me refiero es, este reglamento que viene, que mencionabas antes, Teresa, probablemente no va a atajar este problema. Este problema probablemente se ataja con normativas que ya existen, que están encima de la mesa, normativa de propiedad intelectual, derechos de autor, protección de datos, ahora comentaré sobre eso, porque el reglamento europeo básicamente se centra en determinar los usos o determinar niveles o categorías de diferentes riesgos que tengan los usos de esas inteligencias artificiales, ¿no? El enfoque que ha tomado el regulador europeo es más, como no voy a poder regular la tecnología, voy a regular lo que se puede o no se puede hacer con la tecnología. Es decir, el cuchillo no es ilegal, es ilegal si lo utilizas para algo que no se debe, ¿no? En esto pasa lo mismo, ¿no? Y se han determinado una serie de usos prohibidos y una serie de usos de alto riesgo, en los cuales, pues, en este caso, probablemente de la lista del reglamento de usos prohibidos o usos de alto riesgo, probablemente se me ocurre que la voz pueda entrar en algunos de esos usos, un poco en lo que decías antes, ¿no? En cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, se use para influir en colectivos vulnerables, dice uno de los supuestos. A lo mejor se puede utilizar una voz de un artista o de alguien conocido para generar una publicidad o una propaganda para influir en determinados colectivos. Pero fuera de eso, pues creo que en el propio reglamento de inteligencia artificial probablemente no tendrá encaje en ese estado. Sí que tiene, obviamente, en la parte de propiedad intelectual, con lo que he dicho antes, en las dos derivadas del input y el output, es decir, con lo que se ha entrenado la máquina, con lo que yo estoy metiendo en la máquina para que genere un resultado, y después el qué puedo o no puedo hacer con lo que me entrega la máquina en función de todo eso, en función de que con lo que la ha entrenado sea legítimo o no, y qué puedo hacer yo después con el contenido generado. Sin alargarme mucho más, ¿dónde creo que probablemente esto termine, ¿no? O que probablemente acabe la regulación de estos contenidos sintéticos? Ya está habiendo en España una proposición de ley derivada de este caso de
no sé si recordáis, unas menores en Extremadura que utilizaban sus caras para ponerlas en otros cuerpos, etcétera, etcétera. Es decir, un contenido generado por inteligencia artificial que de alguna forma afecta a la intimidad de las personas o afecta a los datos de esas personas. En Estados Unidos y en la India, por ejemplo, ya hay iniciativas encaminadas a identificar y dotar de transparencia contenidos generados por influencers sintéticos, ¿no? O por perfiles de redes sociales que al final no sabes si detrás hay una persona o no, y el contenido que ellos puedan estar generando y el impacto que eso pueda tener, ¿no? Imaginad a alguien o un avatar o un avatar influencer que pueda estar publicando contenido y que hable de alimentación y pues, promueva determinados hábitos que no son saludables, etcétera, etcétera. Y todas esas normativas van encaminadas sobre todo, y también está en el reglamento de inteligencia artificial, a dotar de transparencia, de un requisito de muy alta transparencia a estos contenidos. Es decir, que el usuario final, al final, tenga la libertad de consumir el contenido que quiera. Entiendo que en esto que estamos hablando, pues, no queda otra que va a acabar siendo así. Que yo acabe teniendo la libertad de consumir el contenido que yo quiera, siempre que esté informado de si lo que estoy escuchando es algo generado completamente por una máquina o algo que viene de lo más profundo de una persona, ¿no? O como una canción, o como un podcast, o una interpretación, o como lo que sea. Lo que veo difícil es cómo técnicamente dotar de esa transparencia a esos contenidos, porque en algunos casos, pues yo, no sé, me lo estoy inventando, pero lo visualizo como o bien un aviso al inicio, o un aviso intermedio, o un aviso al final, en el que se diga este contenido ha sido generado por tal. Cuando es contenido visual es fácil porque estás pudiendo poner una mosca o un indicador, ¿no? De contenido generado por tal, o una mosca que con el icono que sea que todos reconozcamos que se sepa que eso es contenido generado. En la voz me parece más difícil, a menos que se incluya, pues, no sé, un pitido de vez en cuando, o una especie de marca de agua, o un sonido a cierto tiempo que no moleste en la grabación, pero que identifique que tal, ¿no? Entonces, por resumir, creo que por ir un poco de menos más, creo que el mercado probablemente va a poner en su sitio lo que demanda, ¿no? Y probablemente en la línea de lo que decía Maribel, para lo rutinario, lo del día a día, lo que no tiene valor artístico, probablemente se le acaban imponiendo estas voces sintéticas o unas voces mixtas. Creo que lo artesanal, en contraposición, probablemente gane valor en ese sentido. Desde el punto de vista de la generación de esas obras, importante entender, o que las empresas que generan esas obras sintéticas hayan compensado y hayan tenido en cuenta los derechos originales con los que han alimentado el sistema para poder tener un resultado sintético o mixto o como sea. Y desde el punto de vista de datos, igual, la protección de la biometría cada vez cobra un valor más importante, y sobre todo la protección de la suplantación de identidad y ciertas cuestiones a las que yo creo que nos van a hablar justo ahora, ¿no? Y en cuanto a la normativa específica que viene de inteligencia artificial, creo que se va a centrar en esos requisitos de transparencia para que el usuario final sepa si lo que está recibiendo es un contenido generado por ordenador o un contenido original o mixto o lo que sea, y que de alguna forma se cuide mucho por esos usos prohibidos que determina el reglamento y la normativa, de no usarse este tipo de voces para los usos que determina el reglamento están prohibidos, ¿no? Como digo antes, influir en grupos vulnerables, etc. Y eso, perdón, que creo que ha sido muy rápido, pero para lanzar el debate, pues creo que sería un poco mi resumen.